Amigos televidentes, a esta hora saludamos a la doctora Vanessa Velázquez, experta en temas laborales, a quien le damos la más cordial bienvenida. Vanessa, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. El presidente de la República anunció la fijación del salario básico unificado en $450 para el año 2023. ¿Qué implicaciones tiene esto, Vanessa? Bienvenida nuevamente, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Las implicaciones son graves y complejas. Hay que entender al salario básico de 450, no simplemente a sino a todos sus componentes. Es decir, que hoy un trabajador tiene un costo, un trabajador de salario básico que superará los $700, porque estos valores afectan a la aportación al IES, al 13º, a los fondos de reserva, a las provisiones de vacaciones, y desde luego aquellos que tienen muchos años laborando para una compañía, también a las provisiones que efectivamente se tienen de jubilación patronal. El empleo adecuado en el país no ha tenido un incremento como se esperaba. No existen cifras que demuestren que hemos logrado regresar a las cifras del año 2019, y eso nos permite ver que efectivamente no es técnica ni lógica la decisión del gobierno, sino que obedece única y exclusivamente a cumplir con una oferta de campaña que era estrictamente necesaria y que en estos momentos quienes van a tener que pagar la factura es el sector empresarial, que una vez más se verá frenado en una posible contratación. La inflación al mes de noviembre era de un 6.8%, por tanto, con la norma técnica no obedece este incremento y no podía haberse hecho de esa forma. Ahora, $450 será el nuevo salario básico unificado, pero ¿quiénes? Esto no lo van a recibir todos, solamente aquellos que ganan un salario básico. Así es, Vanessa, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, Fernando. Esta es una afectación al salario. Olvidarnos que tenemos tablas sectoriales que todas van a tener un incremento, porque eso se evidencia en cada una de las ramas o actividades en las que los ecuatorianos nos desenvolvemos, en el sector industrial, en el sector agrario, en el sector de comunicaciones, banca y finanzas, como están establecidas las tablas salariales. Es decir, van a haber efectivamente variaciones en todas las remuneraciones, porque hay un incremento importante en el salario básico. Ahora, uno de los argumentos para este incremento es, bueno, primero, dentro de lo político, el ofrecimiento que hizo el presidente durante su periodo de gobierno, llegar hasta $500 o establecer hasta $500 el salario básico. Esto por un lado, pero por otro lado, lo que dice el gobierno también es que los trabajadores y los empleadores no se pusieron de acuerdo para fijar este salario. Hay que entender que existe un órgano colegiado, que es del Consejo Nacional de Trabajo, que tiene representantes de empleadores y trabajadores precisamente para que en base a una norma técnica se logren acuerdos. Pero históricamente en el país conocemos que esto no ocurre. Entonces es responsabilidad absoluta del gobierno, a través del Ministerio Rector, saber el impacto que genera un aumento salarial. Si conocemos que el cuerpo colegiado no ha logrado el acuerdo, yo sí, como Estado, soy responsable de saber el impacto que esto puede generar. Estamos en una crisis de empleo, estamos apenas saliendo de una pandemia que al final no ha terminado. Por más que los ecuatorianos y el mundo lo quisiéramos así, no es la realidad del mundo. Y eso quiere decir que un aumento salarial lo único que hace es contraer el mercado laboral. Porque si como empresario o emprendedor quiero generar fuentes de empleo, voy a meditarlo 1, 2 y hasta 1000 veces, porque el costo de un empleado en el Ecuador se vuelve cada vez más complicado y alto. Y eso nos hace también perder competitividad en el aspecto de exportaciones, porque seguimos siendo el salario más alto en Latinoamérica. Y ya habíamos dicho esto antes de que se fije el salario, en que por favor se hagan estudios técnicos para entender la complejidad que resulta para que el Ecuador se pueda convertir en un espacio competitivo para poder atraer inversión y con eso generar fuentes de empleo, o simplemente nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a cumplir con ofrecimientos de campaña. Ahora,
Vanessa, si bien es cierto los empresarios lo van a pensar 2 veces para contratar a otra persona, esto en la práctica se podría entender como que no se van a generar nuevas fuentes de empleo, que también es uno de los ofrecimientos del gobierno. Entonces ahí yo le veo también un problema y una especie de contradicción. Pero ¿podría derivar también en una pérdida de fuentes de empleo esta situación o usted no le ve así? Yo sí lo considero y le doy un ejemplo clásico del que nosotros vemos todo el tiempo. Una familia de clase media que para poder cumplir con sus horarios de trabajo, esposo y esposa necesitan tener una empleada doméstica, probablemente ya no puedan pagar el salario de la empleada doméstica. Y son los grupos más sensibles, los que lamentablemente son los primeros en perder empleo, porque precisamente son aquellos a los que no se les puede cubrir este salario. Y también van a haber muchas migraciones hacia una jornada parcial, que los empleadores tratarán de llegar a un acuerdo con sus empleados para que cumplan menos horas de trabajo y el salario se pague en virtud del tiempo efectivamente elaborado, que permite a través de un contrato de jornada parcial. Eso es lo que vamos a ver. Y esto ya se vivió. Es tan sencillo como revisar un poco las estadísticas del año 2022 que estamos viviendo respecto de los meses de enero, febrero y marzo, el número de actas de finiquito que efectivamente se registraron, las causas de las mismas y revisar cuántos contratos migraron a jornada parcial. Entonces, ¿de qué activación de empleo estamos hablando y de qué reactivación del Estado para generar fuentes de empleo estamos hablando nuevamente? Ha sido el manejo del tema laboral por parte de este gobierno, Vanessa. ¿Cómo ve usted el tema precisamente cuando también el gobierno no ha podido sacar adelante, por ejemplo, una reforma laboral, tal como se pretendía en un inicio? ¿Cómo ve usted la política laboral del gobierno? La política laboral del gobierno nos queda absolutamente en deuda, es lamentable decirlo. El Ministerio de Trabajo, por decirlo menos, es un ministerio fantasma que no ha hecho nada por coadyuvar a que el empresario se vea motivado a contratar. Efectivamente, nadie puede negar el candado que tiene el gobierno en la Asamblea para avanzar con una reforma laboral, pero que no se olvide el ministro de Trabajo que él tiene instrumentos como los acuerdos ministeriales para ejecutar muchísimas políticas de Estado que ayudarían a que el empresario vea importantes ventanas abiertas para contratar. Si es que hay una flexibilización en los contratos, sin precarizar, ojo, sin precarización laboral, pero que el empresario sepa que tiene reglas claras, que han sido normadas a través de estos acuerdos ministeriales, yo le aseguro, Fernando, que habrían más contratación. Pero se puede, Estado... Vanessa, le interrumpo, pero se puede a través de un acuerdo ministerial precisamente, por ejemplo, regular el tiempo de las jornadas de trabajo, porque entiendo que eso debe estar regulado por la ley. El ministro Isch, antes de salir en su periodo, nos generó tenemos asimismo el contrato de turismo, que también fue generado, tenemos el contrato de empresa. Pueden hacer muchísimas reformas a través de acuerdos ministeriales. Podemos ser más objetivos con trámites como el visto bueno. Podemos darle celeridad a los mismos trabajadores en la atención al público, pero nada se ha hecho en este periodo del presidente Guillermo Lasso y del ministro que hoy está en el Ministerio de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso. Muy bien, gracias Vanessa por acompañarnos en este espacio. Habrá posibilidad de seguir hablando de temas laborales, hay algunos temas en carpeta, se nos acabó el tiempo. Vanessa Velázquez, experta laboral, gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y hablemos con más.